Bien, hemos visto hasta ahora tres tipos de ecuaciones diferenciales, que son las que tengo por acá, ¿cierto? Variables separables, exactas, y las ecuaciones lineales, que fue lo que vimos en la última clase. ¿Ya? Estas ecuaciones lineales que constan, ¿cierto?, de una forma en la cual se podía resolver. ¿Ya? Eh, de repente nos encontramos con ecuaciones diferenciales que no necesariamente pertenecen a alguno de estos tres tipos. Es decir, vamos a ver que no son de variables separables y tampoco son exactas y tampoco son lineales. Entonces, en estos casos, cuando no son estas, existen cambios de variables que yo puedo hacer dentro de la ecuación diferencial que me permiten tomar la ecuación diferencial y transformarla en una ecuación de estas que yo sí conozco, ya que a priori, al principio quizás no era una ecuación diferencial de este tipo, pero dado ese cambio de variable que se hace, se transforma la ecuación original en una ecuación de este tipo en la cual sí podemos resolverla. Entonces, vamos a ir viendo algunos cambios de variables, cómo se utilizan, cómo se puede ejecutar un cambio de variable en una ecuación diferencial para poder llegar a esto de acá. Lo primero que vamos a ver es la sustitución, es decir, cómo puedo sustituir una variable, ¿cierto?, dentro de una función. Una ecuación diferencial de primer orden se puede escribir de manera general así, es decir, siempre depende de la variable independiente, la variable dependiente y la derivada de la función que ando buscando, ¿cierto? Mi función que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, cuando uno quiere cambiar la variable dependiente, el i, por otra variable, es decir, se quiere cambiar i, que sería la dependiente. Y le pongo entre comillas y dependiente porque en otra ecuación quizás puedo tener x y t, y x va a ser el papel que está haciendo aquí de dependiente, ¿ya? No hay que quedarse mucho como con el nombre de las variables, que en verdad una ecuación puede cambiar todo el nombre de las variables, pero los roles que tiene cada variable son los más importantes que el nombre en sí. Entonces, si queremos cambiar la dependiente, la que depende de la otra variable, uno utiliza esta transformación, es decir, cambio mi variable dependiente por una función donde coloco una variable independiente, que es la misma que estaba usando antes, con una b, que es una nueva función. Es decir, transformo mi dependiente en otra función nueva. ¿Ya? Esto de manera más teórica, pero vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces, ahí ejecutando estos cambios variables van a entender cómo se puede llegar a cambiar la variable dependiente por otra, que acomode, ¿cierto? Y con el objetivo de que mi ecuación se transforme en una de las ecuaciones que ya conocemos y que sabemos resolver. Ese es el objetivo siempre de hacer estos cambios de variable en estas ecuaciones. Entonces, por la regla de la cadena, cuando yo tengo un cambio de variable de esta forma, su derivada sería la derivada de la función con respecto a la primera variable, la derivada de la función con respecto a la segunda, pero la segunda también es una función, entonces nos queda aquí sería, vamos a borrar esto, por db a dx, ¿ya? Ahí. Entonces tendríamos esa transformación. Vamos a ver cómo se puede aplicar. Voy a tomar esta ecuación diferencial que viene acá. Vamos a poner ahí, esa ecuación diferencial que queremos resolver. Y lo que vamos a hacer es hacer este cambio de variable. Ya, se fijan que esta es mi ecuación diferencial original. Es decir, es de esa ecuación que yo ando buscando la solución de esta ecuación, es decir, quién es el i. Pero así como la vemos, no es ni lineal, no es exacta y no es de variables separables. Entonces tengo que encontrar un método para poder resolverlo.
Y entonces se sugiere este cambio de variable. Entonces, este es un cambio de variable. Es decir, queremos sustituir el i. Ya, hasta ahí todo bien. Yo puedo llegar y cambiar el i por eso en mi ecuación. ¿Qué pasa si cambio el i? Me va a quedar de i, o sea, así, igual a x cuadrado más ux al cuadrado dividido x por ux menos x cuadrado. Vean bien lo que acabo de hacer. Sustituí en esta ecuación el i, que me quedó en todas estas partes de acá. Me quedó ahí, me quedó acá, me quedó ahí abajo. Por esa sustitución que estaba sugiriendo el problema, ¿cierto? Que era i igual u por x. Solo he hecho eso, solo cambié el i por eso, pero todavía no veo cómo me va a quedar esta ecuación. Pueden observar entonces el cambio de variable que acabamos de hacer. Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿cierto? Para que veamos ahí. Yo hasta aquí lo veo todo muy así como, bueno, cambiamos solo el i, ¿cierto? Pero aquí viene una dificultad de cambiar una variable dependiente, y es que necesito saber qué es esto. Esto que aparece en esta parte de acá. Porque lo demás es bien algebraico, o sea, yo puedo sacar los cuadrados y no pasa nada. Pero esa es lo que necesito saber qué es. Entonces, vamos a recordar algo que es la regla de la multiplicación en derivadas. Estoy derivando u por x. Entonces, ¿cuál es la derivada de u por x? Si esto es una multiplicación, me queda u por la derivada de x más x por la derivada de u. Así, ¿cierto? Porque es estamos aplicando la regla de la multiplicación. Estamos derivando estas dos variables, entonces al final, cuando yo las quiero derivar y hay una multiplicación, me queda de esa manera. Y ahora eso lo reemplazo arriba en esa cosa que no sabía cuánto me estaba dando. Entonces me va a quedar u por dx más x por du dividido de x igual a x cuadrado más u cuadrado por x cuadrado partido en u por x cuadrado menos x cuadrado. Ahí aproveché de sacar los cuadrados que estábamos haciendo, ahí en esa parte de arriba, los distribuí. Y esta parte que tenemos acá, aproveché de reemplazarla por lo que sabía que era, ¿cierto? Esto de aquí, que no sabía qué era, y ahora sé que es todo esto de acá. Y ahora veo qué me va a dar eso, ya que me va a dar finalmente. Entonces aquí, esto es u más x por du a dx igual. Aquí podemos ver que se puede factorizar el x cuadrado y me queda 1 más u cuadrado. Y acá se puede factorizar el x cuadrado también y me queda u menos 1. Entonces se pueden ir estos de acá. Me queda una ecuación que es u más x por du a dx igual a 1 más u cuadrado dividido u menos 1. Resulta que este cambio que hicimos al principio, ¿cierto? Que era, teníamos la ecuación diferencial hasta allá,
y nos sugerían este cambio de variable que es y igual a u por x, me transforma mi ecuación diferencial en una ecuación que termina siendo de variables separables, como vamos a ver ahora. Pero antes de continuar, quiero que vean bien los pasos que llevamos hasta ahora, ¿cierto? Y que eh, me digan si es que hay alguno que entre medio que no han entendido o cómo lo hemos hecho para ir reemplazando esto acá. Profe, Ujú, dígame. yo tengo una duda del donde dice reemplazando, abajo dice, usted dijo que había multiplicado el u por el x arriba que estaba en Claro, el, pero según yo sería u por x. Ah, no, nada, no, me ya sí. equivoqué. Ya, pero lo vio bien ahora, ¿sí entendió Sí, ahora lo que...? vi bien, sí, sí. Ya. Bien, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a pasar ese u que me quedó por allá, solo. Lo voy a pasar hacia el otro lado. Esto me queda 1 más u cuadrado por u menos 1 menos u. Ya, pasé ese u por allá. Ahora puedo juntar esas fracciones. Me va a quedar u más u cuadrado menos u por u menos 1. Todo eso dividido en u menos 1. Entonces ahí se van los u cuadrados y me queda más 1, queda 2 partido u menos 1. Bien, esta ecuación que obtenemos aquí resulta ser una ecuación de variables separables, es decir, esta es una ecuación de variables separables. Bueno, ¿y por qué digo eso? Porque aquí podemos notar que yo puedo hacer esto acá, así, de u partido, o sea, perdón, de u por u menos 1, así, igual a 2 de x partido x. Y se pueden fijar que es de variables separables porque tengo todas las u junto con su diferencial en el lado izquierdo y tengo todas las x con su diferencial en el lado derecho. Así que efectivamente es de variables separables. Cuando tenemos una ecuación que es de variables separables, la podemos resolver integrando ambos lados. Y aquí nos queda u cuadrado medios menos u igual a 2 por el logaritmo natural de x más c. Y tenemos resuelta la ecuación, pero no hay que olvidarse que nosotros teníamos una, un cambio de variable, es decir, recordar que nuestra ecuación era con y no con x. Entonces, recuerde que originalmente la ecuación era con y. Así que basta ahora que esta solución que acabamos de encontrar con el u, yo la vuelva a con i. Yo sé que si i es u por x, entonces u vale i partido x. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, ese u lo voy a reemplazar en mi resultado que encontré. Aquí me va a quedar i cuadrado partido 2x cuadrado menos i partido x igual a 2 veces el logaritmo natural de x más c. Y esta ya sería mi solución. Ahí ya tendría resuelto el problema, ¿cierto?, que partimos al principio. Entonces, ¿qué pasó con este cambio? Voy a retroceder un poco acá.
Este cambio de variable que vimos al principio, lo que me permitió fue transformar mi ecuación original, que era de y a de x, ¿cierto? Igual a todo eso ahí, que si uno la observa se va a dar cuenta que la ecuación no es de variable separable al principio, no es una ecuación lineal, ni tampoco es una ecuación exacta, es decir, no cabe dentro de los tres métodos que hemos visto hasta ahora para resolver las ecuaciones. Pero una vez que yo hago este cambio de variable, es decir, el y lo cambio por u por x, y hago todo este cambio acá abajo, ¿cierto? Me termina quedando una nueva ecuación, que es esta, y esa ecuación sí resulta ser de variables separables. Es decir, este cambio de variable me permitió transformar mi ecuación diferencial en otra ecuación diferencial, que es esta de acá, que es de variables separables y que la puedo resolver. Y una vez que la resuelvo, vuelvo a mi variable original y puedo encontrar la solución del problema original que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen los cambios de variables, como la sustitución que estamos viendo aquí. Nos permiten transformar la ecuación que al principio tenemos en una nueva ecuación que sí podemos resolver, o sea, que cabe dentro de los métodos que hemos visto hasta ahora. Entonces, véanlo bien, si tienen alguna pregunta. Vamos a ir viendo otros casos también. Por ejemplo, este de acá. Tengo este cambio. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver cómo transforma esta ecuación diferencial original y cómo le podemos aplicar este cambio de variable. Ahora estaba viendo el chat, dice Fernanda que si puede, si no, ¿qué hizo después de el cambio? ¿Te referías a de reemplazar? ¿Eso de allí, Fernanda? Dime qué parte no te queda claro como de esto. La segunda línea. Y la segunda línea de lo que estamos viendo sería esto. ¿Esa es la segunda línea? ¿Ya? Bueno, en el lado izquierdo simplemente dividí ambas partes por dx. Entonces te fijarás que en un lado se fueron los dx, me quedó solamente u. Y en otro lado me queda x por du de x. En el lado derecho factoricé numerador y denominador por x cuadrado. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Muy bien. Voy a tener el chat abajo, es que no suelo mirarlo mucho porque la verdad es que como casi todos los cursos que hago, como la gente le gusta más hablar que ocupar el chat, entonces ahora lo abrí para tenerlo aquí presente si alguien quiere hablar por ahí. Ya, entonces, este de acá, estábamos haciendo ese, ¿cierto? Este ya otro ejemplo. Tenemos por un lado la ecuación diferencial y por otro lado está el cambio variable que queremos hacer. La ejecución aquí es lo mismo. Yo voy a tomar ese cambio, voy a reemplazarlo y voy a ver qué pasa con eso ahí.
Entonces, por un lado me dicen, ya, aquí pasa x. Voy a escribir la ecuación diferencial con sus diferenciales, que es el i' es de i a de x, ¿sí? Más i igual x cuadrado por i cuadrado. Ahí solamente estoy viendo que este se puede escribir así, que es lo conveniente para que después podamos reemplazar esta nueva variable que estamos viendo allá. Bien, entonces, si yo llego y reemplazo esa variable dentro de mi ecuación diferencial, me va a quedar algo así. X por d de 1 partido b dividido de x más 1 partido b igual a x cuadrado por 1 partido b al cuadrado. Si bien que acá lo que hice fue reemplazar todas estas i por eso. Nuevamente, el problema no es tanto reemplazar la i que están allá, sino que viene a decirnos como qué es esto que está aquí. ¿Qué es eso que está en esa parte de ahí? Y bien, para saber cuánto es eso, hay que encontrar ese diferencial. ¿Ya? Entonces, si b también es una función de x, uno tiene de i, tiene que el i es igual a 1 partido por b. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de b aquí? Ahora, es verdad que el i ya está aquí. De 1 partido b. Bueno, es lo mismo que hacer esto, ¿no? Como derivada de b a la menos 1. Si lo quiero derivar, me va a quedar menos b elevado a menos 2, ahí, por db, ¿ya? Que es el diferencial de eso. Ustedes como se acordarán que cuando tuvieron cálculo integral, cada vez que sacaban diferenciales de algo, aparecían estos de x, de b, ¿cierto? Así se sacan diferenciales cuando uno calcula cambios de variables. De hecho, lo voy a representar de una mejor manera para que no volver a hacer, pero con el i igual al otro. Emulando un poco lo que vieron cuando tuvieron cálculo integral. Si yo tengo que i es igual a b a la menos 1, entonces si saco sus diferenciales, este me queda de i, este me queda menos b elevado a menos 2 por db. Es igual a lo que uno hacía cuando hacía cambios de variables en integrales. Entonces, así sé quién es justamente ese, ando buscando, ¿sí? Puedo saber quién es este. Bien, lo voy a reemplazar entonces. Me quedaría x por menos b elevado a menos 2 por db de x más 1 partido b igual a x cuadrado partido b cuadrado. Y ahí me iría quedando la nueva ecuación diferencial. Entonces vea bien ese paso. Ya, ahí reemplazamos que era finalmente ese d de 1 partido b. Y esto nos va quedando de esta manera. Yo voy aquí a ordenar un poquito. Esto me va a quedar 1 menos x partido b cuadrado por de b a de x más 1 partido b igual a x cuadrado partido b cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo multiplicar todo por b cuadrado.
Entonces nos va a quedar menos x por db a dx más b igual a x cuadrado. ¿Ya? Ahí si multiplico toda la expresión por b cuadrado, se fijan que al principio esto se va aquí, este también, pero este me queda con un b arriba. Y ahora puedo dividir por menos x. Entonces me va a quedar db a dx menos 1 partido x por b igual a menos x. Esta ecuación que nos queda aquí al final, después de hacer todo esto, este cambio de variable, se pueden fijar que ahora esta ecuación resultante es una ecuación de lineal, ¿ya? Esta ecuación es lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque, bueno, tiene la derivada sola, tiene la variable dependiente elevada a 1, y aquí veo funciones que son solamente de x. Así que es una ecuación lineal la que tenemos en esta parte. Y como ecuación lineal la puedo resolver por esa fórmula que vimos, ¿se acuerdan en clase? Que se llamaba fórmula de Leibniz, que era la solución inmediata de esta ecuación, que básicamente decía lo siguiente. La ecuación era b igual e elevado a menos la integral de menos 1 partido x, de x por paréntesis, integral de e elevado a 1 partido x por menos x de x más c. Entonces, resolviendo esto de aquí, nos queda e elevado a la integral de 1 partido x de x por integral de, aquí voy a sacar ese negativo, me va a quedar e elevado a 1 partido x por x de x más c. Entonces aquí nos queda e elevado al logaritmo natural de x por menos integral de e elevado a... este es con, aquí va con menos. Ya, menos, ahí. Menos logaritmo natural de x por x de x más c. Ahí. Aquí vimos, cuando vimos ecuación lineal, vimos que en esta parte no podía eliminar el e con el logaritmo natural. Entonces nos quedaba solamente x. Aquí nos queda y bueno, no olvidar que no puedo eliminarlo porque tengo ese negativo. Pero como tengo ese negativo detrás del logaritmo, lo que puedo utilizar es esta propiedad que me permite pasar ese negativo como potencia. Ya, me lo permite pasar como potencia. Y esto nos quedaría como x elevado a menos 1. Así. Y ahora sí que lo paso como una potencia, ahora sí puedo eliminar el e con el logaritmo natural. Es decir, puedo hacer eso. Así. Ahí se eliminan esos dos. Me queda esto así. Ahí. Y finalmente b vale menos x cuadrado más c. ¿Ya? Esa sería la solución al final de esto acá. Voy a retroceder un poco, ¿cierto? Todos los pasos que hicimos al principio, que fue primero hacer el cambio de variable, ¿cierto? Como pueden ver, hicimos el cambio de variable, teníamos esa ecuación diferencial, al hacer el cambio de variable nos quedó de esta forma, que terminó siendo una ecuación lineal, ¿cierto? Esa ecuación lineal que vemos ahí.
Eso es lo que les contaba al principio. Estos cambios de variables permiten que yo, la ecuación original que tenía, que si bien no pertenecía a ninguna clase, no era de variables separables, no era una ecuación exacta ni era una ecuación lineal, me permitió transformarla en una ecuación que sí era de este tipo de cosas que nosotros conocíamos. Y en este caso se terminó transformando en una ecuación que era lineal, que era la que aparece ahora ahí, ¿cierto? En esa parte, donde identificamos que efectivamente la ecuación es lineal. Y como es lineal, la resuelve por el método de ecuaciones lineales, que es así, ¿cierto? La fórmula de Leibniz aquí. Y nos queda de esta forma, ¿sí? Bueno, pero al igual que antes, yo tenía aquí un cambio de variable, ya que no me puedo olvidar de esto, que lo hice al principio. Y este cambio de variable, resulta que yo no puedo entregar mi solución así como está aquí. Solucioné la ecuación diferencial, pero no hay que olvidar que mi ecuación diferencial en un principio estaba dado con i y no con b. B lo inventamos nosotros para hacer un cambio de variable. Entonces ahora hay que devolverse. Se supone que si el i es igual a 1 partido b, entonces b es igual a 1 partido i. Así que eso lo puedo mover aquí. Me queda de esa manera. Y ahora sí puedo encontrar el i, que el i vale eso de ahí. Y aquí ya tengo la solución. Entonces, no olvidar que una vez que uno realiza un cambio de variable que permite después resolver la ecuación, también hay que volver a la variable original. Ya ese es lo que hay que hacer al final para poder mostrar la ecuación como es. Entonces aquí, regresamos a la variable original que era i. ¿Ya? Así que con eso lo tenemos en esa parte. Entonces, encontramos la solución de la ecuación diferencial que está ahí arriba. Tengo un error algebraico ahí. Ahí me dijo nada de esto. Cuando multipliqué el x, eso queda con x, ¿o no? Ahí sí. No sonaba que fuera tan simple la solución. Bien. En los cambios de variables todo el mundo nuevo. Y la idea es como, hay una pregunta importante acá como, bueno, ¿cómo sabes que ese cambio de variable sirve para la ecuación? Porque aquí lo estoy mostrando yo el cambio de variable, así digo, cambia la variable por esto. Pero claro, hay formas de saber que yo necesito hacer cierto cambio de variable cuando la ecuación tiene una forma. Y eso es lo que viene en la otra parte que vamos a ver en ecuaciones diferenciales. Es decir, identificar una ecuación diferencial que ya no es de las clásicas, no es exacta, no es lineal, no es de variables separables, pero ya tiene nombres especiales. Vamos a ver ecuaciones de Bernoulli, ecuaciones de Riccati, ¿cierto? Que al verlas uno dice, ya, entonces, como no es de las clásicas, parte por estas que son como que hay que hacerles un cambio de variable para transformarla en una de las clásicas. O sea, la idea es que siempre vamos a tratar de tomar una ecuación, identificarla y llevarla a estas otras que nosotros ya sabemos resolver, que son las lineales, las variables separables y las exactas. Entonces, siempre vamos a ver esos métodos. Lo que pasa es que vamos a tomar ecuaciones que son más complejas y las vamos a traer a estos métodos que nosotros sabemos resolver. De eso consta la parte que después vamos a ver en ecuaciones diferenciales. Es decir, de los cambios de variables que se pueden hacer con ciertas ecuaciones para ir transformándolas en los métodos más clásicos que vimos antes.
Si tienen alguna pregunta. Ahora al final acá viene una pequeña evaluación de la clase, así que para que cualquier cosa que no haya entendido el cambio de variable me lo diga y vayamos a finalmente a la evaluación de la clase de hoy. La evaluación sí es como una pequeña evaluación de la clase, o sea, hay un ejercicio al final y la idea es aplicar lo que aprendiste en la clase. Por eso es bueno como ver que hay como ese uno, por ejemplo, está en una clase y está mirando la clase nomás, ¿cierto? Sí, mirándola. Y dice, ah, no, sí, entendí todo lo que hizo el profe, pero cuando te toca hacerlo a ti es cuando realmente ves si aprendiste o no eso, ¿ya? Por eso viene una evaluación. Bien, entonces, vamos a hacer S, que S que viene aquí, lo voy a cambiar, no me gustó ese ejercicio, era muy como de, como de exacta, ¿no? Entonces, este va a ser la evaluación. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos una ecuación diferencial y vamos a utilizar ese cambio, ¿cierto? Tienen que utilizarlo para transformar esta ecuación diferencial en otra que sí la puedan resolver.
Ya, recuerden que la otra semana, el lunes, tenemos el control y entra hasta lo que vimos el lunes anterior, es decir, hasta la ecuación exacta. No, no, ecuación lineal. O sea, variables separables, eh, ecuación exacta y ecuación lineal van a entrar en el control del lunes. Profe, la clase que nos faltó, ¿cuándo la haremos? Sí, ¿O va a la hacer un estoy, video? la estoy organizando. Lo que pasa es que les Ah, pedí eso. que me digan como la fecha y solo una persona me dijo qué día quería. Así que voy a esperar A un mí poco más. personalmente me da lo mismo que día. Ya. No, Profe, pero tienen que darme alguna preferencia. ¿no sería mejor que la grabara? ¿O no? Porque usted se puede organizar con su tiempo y nosotros la podemos ver cuando quisiéramos, si en verdad es solamente separable y la materia al principio. No, no me parece buena idea, porque entonces mejor te mando videos de ecuaciones diferenciales y no la hago yo, po. La idea es que ustedes interactúen en esa clase. Ya. ¿Ya? Como si es por eso hay horas y horas de grabaciones de gente realizando ecuaciones diferenciales. La gracia es que ustedes pregunten las dudas que tienen y que yo les conteste personalmente qué dudas o algunas dudas que van teniendo en los ejercicios. Y no podríamos dejar ahora como fijar la fecha o el horario Es porque que, por correo no todos pescan tampoco. bueno, pero el hecho de que no pesquen por correo es un problema suyo, no mío, po. Ustedes tienen que contestar un correo. Es como lo mínimo que se les pide. Y la Profe, el control es contestó, es la otra semana, el lunes. Es el lunes, sí. Ah, ya. profe, y la persona que contestó el correo, ¿qué día dijo que le Lo convenía ir? dijo, lo dijo para hoy día a las 7, Ah, ya. ¿ya? Pero como solo esa persona contestó el correo, yo asumí que solo esa persona estaba interesada en la clase, así que iba a ver cómo lo hacía con ella. Yo por lo menos hoy día a las 7 sí puedo. O sea, si es que quieren fijarlo ahora ya. Profe, ¿y si genera una encuesta a través de Zoom ahora? No, pero es que yo les mandé un correo diciendo que me enviaron un correo como diciendo, les di dos opciones que me contestaron como cuál preferían. Y a partir de eso iba a ser. No puedo estar como generando tantas instancias como a preguntarles, y tampoco es que funciona de esa manera. Profe, me enredé con el ejercicio. Estaba haciendo el de la evaluación, Sí, sí, ya, y cambió la variable, sí, la cambié y ya. terminé por eliminar un x cuadrado que me quedó arriba y abajo. Y hasta ahí llegué. Sí, sí, como debiera pasar eso, ¿no? Porque como usaste algo como así, ¿o no? Eso, y acá x por u por x dividido en x cuadrado menos u por x al cuadrado. Así. ¿Sí? Después aplico Entonces, factor común. ahí eliminaste uno, ¿no? Ah, veamos. Ahí. Arriba, sí. Sí, pues, arriba junté las dos x y abajo ¿Ya? utilicé factor común y Ujú. después simplifiqué. Ya. ¿Y en qué parte me dice que no me quedo estancado? En esa misma, porque no lo veo ahora cómo lo puedo hacer. Ya, pero ¿resolviste el diferencial el de u por x? No, No, ese tienes que hacer, pues. Que tienes que resolver ese diferencial. ¿Ya? Como lo hice yo en esta parte de acá, mira. ¿Te fijas ahí? En esa parte. mm, vale, profe. ¿Ya? Entonces, me parece que la parte de derecha ya la hiciste bien. Y tendrías que ahora reemplazar eso que ves en naranjo, que también te debe haber quedado a ti, tienes que reemplazarlo como yo lo hice ahí abajo.
Ya, entonces como les contaba, entran estos tres temas principales en el control. La idea es que básicamente ustedes tienen que reconocer si una ecuación diferencial es o de variables separables o es de ecuación exacta o ecuación lineal. Y además también problemas que tienen algún contexto, ¿ya? O sea, que no se le pide modelar el problema, pero aparece una ecuación diferencial donde la función tiene que ver con un contexto asociado. Entonces, al responder, uno tiene que responder en base también al contexto del problema, ¿ya? Entonces, ahí requiere, ¿cierto? Más que ecuación diferencial, requiere más que nada comprensión lectora, como me están explicando qué significa la función y qué es lo que voy a encontrar. Y debiera responder en torno a ese lenguaje del contexto del problema. Así que son esas partes de ahí que vamos a tener en el control. Profe, en la derecha queda u partido 1 menos u cuadrado. Un partido 1 menos u cuadrado. Sí, sí, muy Ya. bien. Así queda. Sí, cambié, efectivamente, Vanessa. Cambié el código para el martes 8 y el informe para el viernes 11. ¿Ya? Para que tengan más tiempo así el código y el informe. Además que como el control es el lunes, me imagino que igual va a estar más concentrado en eso que en otro. Y así después de entregar controles queda en otro tiempo para que terminen el código para el martes y el informe para el viernes en la noche. Ya hay el máximo plazo de entregarlo. Viernes, 23:59, ¿cierto, profe? claro, sí, viernes 11 de septiembre hasta las 23:59 y el código hasta martes 8 hasta las 23:59. Ah, Así que ya. igual tienen todo el martes para hacer eso. Voy a aprovechar de subir al tiro esta presentación a nuestro Drive, ¿cierto? Para que lo manejen ustedes también. Profe, entonces ¿Sí? va a esperar a que la mayoría de personas responda el correo para ver si la clase es hoy día a las 7. Claro, sí, para ver quién también eso de ahí. Por Profe, ejemplo, en caso de que la mayoría pueda hoy día a las 7, va a grabar igual la clase Sí, de todas en maneras caso la de voy a que no. grabar. No, sí, obvio Ah, la ya. La grabo. cosa es que interactuemos igual en la clase. Sí, porque la idea es Ya, como ok. ver más que nada las dudas que hayan teniendo de los ejercicios que hayan hecho. Incluso si, por ejemplo, en verdad no se han puesto a trabajar todavía en esto, podemos, si quieren, la podemos hacer el domingo en la noche, antes del control. ¿Ya? Es como que a ustedes, ¿verdad? Porque la idea igual es como ver las dudas que le hayan surgido cuando estén haciendo la guía. Sí, ya profe tiene entiendo. una ¿Ya? pregunta en el chat. Ah, sí, pero ya la contesté. Esa de cuándo era el plazo. Ah, ya. Profe, ¿sabe qué? Hice esto, Ujú. lo de la variable, o sea, lo ¿Ya? del u de x, y de nuevo llega una parte donde no sé qué hacer. Lo que pasa es Ah, ya, que, a ver, más o menos como, bueno, y simplificaste que- el otro lado, ¿no? ¿Cierto? o sea, Como sí, pues, ese, en el lado derecho me había quedado principalmente lo que había dicho mi compañero, el u partido en uno ya, menos u al cuadrado, y al otro lado, en el lado izquierdo, lo dejé como usted me había dicho, que era el u de x más x de u partido en dx. ya. Pero tiene que haberte quedado como algo así, como Sí, o sea, lo tenía como fracción, x, así que lo separé y simplifiqué los de x. Me quedó el u más x de u partido en dx. ya. Ahora lo que conviene es pasar este Así mismo me quedó. hacia allá. Sí, también lo hice. Y A ahí es donde... ver, pero podemos juntar esta fracción porque nos va a quedar así. Eso menos u, ¿cierto? Sí, así mismo. Ya. Y ahora uno puede decir, ah, ya, pero esto lo podemos hacer así, como u menos 1 menos u cuadrado, así.
por 1 menos u cuadrado, partido 1 menos u cuadrado, ¿sí? Sí. Ah, y pasa ese de U abajo dividiendo. Entonces, al final nos queda u cuadrado, o sea, u al cubo, partido 1 menos u cuadrado, Sí. ¿ya? Y ahora uno puede reordenar esta ecuación y escribirla así. Así. Y esta es de variables separables. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí ya una vez que es de variables separables, lo que hay que hacer es integrar en ambos lados de la ecuación. Rebuscado igual. Es que la cosa es como, yo a priori, yo sé que va a quedar de variables separables porque esta ecuación se llama homogénea. Nosotros la vamos a tratar después como homogénea. ¿Ya? Pero así como la ves, lo que hay que ver aquí es como principalmente, como el objetivo de la clase, es que tú sepas hacer los cambios de variables. Es decir, si hago un cambio de variable, ¿cómo puedo llegar a la nueva ecuación? De hecho, llegar a esto es primordial, ¿ya? Y profe, ¿no sería más sencillo identificar primero si es homogénea? Sí, es que primero, por ejemplo, ahora que vamos a ver los métodos, que son homogénea, Riccati, Bernoulli, una vez que hagamos el método, uno identifica, por ejemplo, ya, esta ecuación es homogénea, entonces hay que hacer este cambio de variable. Pero tú tienes que saber cómo se puede cambiar la variable en una ecuación antes de hacer eso. Vale, Porque profe. si te muevo el cambio variable, ya no va a ser así. Pero tú tienes que igual saber cómo reemplazar eso en una ecuación diferencial. Así, esa es la cosa de los cambios variables. Y claro, después igual vamos a identificar, ¿cierto? Qué cambio variable hay que hacer respecto como es la forma de la ecuación. Profe, después que resuelvo la integral, ahí recién aplico el cambio de variable, ¿cierto? Lo último. Claro, una vez que ya tiene las dos integrales resueltas, puede volver a su variable original y ahí tiene resuelta la ecuación diferencial. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, vamos a continuar. Bueno, no el lunes porque tenemos el control, pero sí, acuérdense de responder el correo. Yo, en verdad, les di esas dos opciones, pero igual pensaría en alguna cosa como, por ejemplo, quizás tenerla antes del control, no sé. Yo creo que igual se podrían poner de acuerdo y decirme como más ideas de eso. Ya, en general, yo siempre puedo venir en la tarde como hacerla. Y yo siempre acostumbro a hacer una clase de ejercicio antes del control, así que es una instancia que siempre pueden aprovechar, pero pueden aprovechar en el sentido que ustedes estén interesados en la clase, ¿cierto? Sí, de esa forma funciona. Ya, como siempre, la clase la voy a subir grabada, ¿cierto? A YouTube, para que la puedan ver. Y este documento que hicimos hoy día ya está en el Drive, para que lo puedan usar. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Recuerden que entra hasta lo que vimos el lunes, así que eso es lo que hay que estudiar. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe.